Estamos listos para iniciar, profesora Ana María. Muchísimas gracias, profesora Ana Fina. En nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho y de los programas de especialización en Derecho Mercantil y Ciencias Penales y Criminológicas, les damos la más cordial bienvenida al seminario web Gobierno Corporativo y Compliance. En la actividad del día de hoy nos acompañan dos excelentes profesionales del derecho y profesores de la UCAP que tendrán a cargo las ponencias de este seminario, como son los profesores Diego Castañino y el profesor José Valentín González. La jornada está prevista que dure aproximadamente 1 hora, en la cual se desarrollarán las ponencias. Seguido tomaremos unos minutos para proporcionarles información sobre los programas y actividades que desarrolla la Dirección de Posgrado de la Facultad y finalmente culminaremos con la sección de preguntas y respuestas. En este orden, agradecemos a los participantes formular sus comentarios y preguntas y respuestas directamente en la sección destinada para tal fin y evitar hacerlo por el chat de manera que no se nos dispersen las preguntas y podamos dar satisfactoria respuesta a todos sus planteamientos. Nos acompañan la profesora Ana Fina Vargas, directora de la Oficina Técnica de Posgrado, el profesor Luis Pompilio Sánchez, director del programa de especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, y la profesora Andreina Ibarra, coordinadora administrativa de la Dirección de Posgrado de Derecho. Damos inicio a la primera ponencia a cargo del profesor Diego Castañino. El profesor Castañino es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en Derecho de la Empresa, en Negocio Bancario y Agente Financiero por la Universidad de Alcalá, España, especialista en Derecho Mercantil de la Universidad Central de Venezuela, cursante del programa de doctorado en Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de Derecho Mercantil en pregrado y posgrado de la Universidad Católica y de la Universidad Central de Venezuela. Es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA, y es miembro fundador y secretario general de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, SOVEDE. La ponencia del profesor Castañino se titula Definición de Gobierno Corporativo y Corporate Compliance, diferencias y beneficios. Adelante, profesor Castañino, muchas gracias. Muchísimas gracias. Denme un segundo para proyectar una presentación que les tengo y empezamos. Perfecto, bueno, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias al Centro de Posgrado por esta amable invitación. Gracias a todos los que se conectan a esta hora por su interés en este tema tan importante y especialmente por el interés que presentan en querer saber un poco más respecto a nuestra especialización en Derecho Mercantil, de la cual soy profesor y recomiendo ampliamente. El día de hoy quiero compartirles algunas ideas generales sobre un tema que me apasiona y es el gobierno corporativo y el corporate compliance. En 20 minutos es todo un reto tratar de abarcar un tema tan novedoso como este, pero traté de separarlo en 3 bloques. Uno, vamos a analizar las definiciones de cada uno de estas instituciones. El segundo bloque, vamos a diferenciarlas. Y en el último bloque, vamos a conversar respecto a los beneficios que su utilización nos ofrece. Estoy abierto a recibir todas sus preguntas y comentarios y al final de nuestra presentación vamos a responderlas. ¿Ok? Primero quisiera que empezáramos hablando sobre corporate compliance. El concepto de corporate compliance aparece más o menos por los años 90 y tiene que ver con una serie de escándalos
que pues, seguramente ustedes los conocen perfectamente, como el Watergate, el escándalo de la Parmalat, el escándalo de Lehman Brothers y más recientemente el escándalo Odebrecht. Todos estos escándalos corporativos y la gran mayoría asociados a temas sensibles como corrupción. Entonces, en aras de mitigar este tipo de riesgos para las empresas, se fue construyendo desde el punto de vista de soft law y en algunos países regulado de manera particular, este concepto que les quiero traer hoy de corporate compliance, que definitivamente es un término anglosajón, pero que estamos utilizando en Latinoamérica cada vez más. Primero quiero decirles que en países altamente regulados como el nuestro, en donde nos toca operar empresas con un marco regulatorio cambiante, complejo, disperso, es todo un reto. De tal manera que lo que les voy a presentar a continuación, espero que al final de la tarde de hoy se lleven la sensación de querer incorporarlo en sus empresas, porque definitivamente genera mucho valor. Además, he tenido la oportunidad de aplicarlo en las empresas para las que trabajo y definitivamente los beneficios se pierden de vista. Ya para concluir y empezar con el tema en cuestión, quiero decirles que también esta figura, el Corporate Compliance, ofrece un amplio campo laboral. Estamos viendo como muchas empresas están en la búsqueda de oficiales de cumplimiento con conocimiento propio de estos temas que vamos a conversar el día de hoy. Con lo cual es altamente recomendable que todos los que estén interesados hagan cursos, se actualicen, se certifiquen. En España hay una muy buena certificación internacional en esta materia que recomiendo ampliamente cursar. Bueno, dicho este preámbulo, ¿qué es Corporate Compliance, verdad? Yo aquí les traigo un mix de varias teorías y cuando terminemos mi presentación van a ver una lista de bibliografía, que es la bibliografía que yo les recomiendo consultar para profundizar, que en aras del tiempo se me hace imposible ir mencionando los autores. Pero para darles una idea muy general, el Corporate Compliance no es más que un conjunto de acciones preventivas que ejerce la empresa para garantizar que ella, sus accionistas, sus directivos, sus gerentes, sus empleados, agentes vinculados, cumplan con toda la normativa que les es aplicable, pero además que ejecuten todas sus actividades con ética. ¿Qué significa esto? Vamos a desglosar este concepto. Primero, son acciones preventivas. Esto significa que la empresa tiene que realizar un buen diagnóstico para determinar cuáles son las normas que le aplican a la actividad, al ejercicio y cumplimiento de su objeto social. Una vez que tengamos determinado cuáles son las normas que tenemos que cumplir, tenemos que verificar si estamos cumpliendo o no, y eso ocurre en esa fase del diagnóstico inicial. Posteriormente, nos correspondería crear lo que se llama un programa de Corporate Compliance. En el marco de ese programa, tendríamos una especie de matriz en donde separaríamos por ramas, de tal manera que en el programa de Corporate Compliance vamos a tener un módulo de cumplimiento legal laboral, un módulo de cumplimiento legal ambiental, un módulo de cumplimiento legal de impuestos y así todo lo que ustedes se puedan imaginar que son todo lo que nosotros necesitamos cumplir para ejercer nuestras actividades. En función de este programa, vamos a tener una serie de actividades reactivas y actividades preventivas. Siempre teniendo en mente el gran objetivo. ¿Cuál es el gran objetivo? Cumplir con las normas. Porque en estos países que son altamente regulados, que son los países en donde nos toca vivir, también son países en donde el Estado no solo interviene desde el punto de vista normativo, sino que cuando lo hace también tiene una presencia muy cercana del día a día de lo que hace la empresa. Entonces somos objeto de fiscalizaciones continuas, somos objeto de revisiones, a veces nuestras normas son discrecionales y si no estamos cumpliendo, ¿cuáles son los riesgos que estamos asumiendo? Multas pecuniarias, la posibilidad de que nos cierren nuestro establecimiento, que se genere una situación que afecte nuestra reputación, y sobre la reputación vamos a hablar bastante a la tarde de hoy, pérdidas financieras importantísimas, prisión para representantes legales, accionistas y demás personas que hagan vida en nuestra empresa,
Esto traería una consecuencia grave, que es la pérdida de oportunidades de negocio, porque como veremos hoy, una empresa que está cumpliendo con todas sus leyes quiere contratar solo con pares, con empresas que también estén cumpliendo con todas las leyes. Entonces esto es una cadena, es una cadenita. Y cuando tú eres objeto de un escándalo corporativo porque incumpliste con una normativa legal del lugar en donde estás operando, ya entonces se generan problemas. Entonces, lo que se busca es garantizar que se cumplan con todas las normas. Ahora bien, ¿y qué es buen gobierno corporativo? Si bien son dos figuras que tienen similitudes y que especialmente se van a conseguir en su fin último, en las semejanzas que veremos más adelante, el buen gobierno corporativo tiene otras finalidades. El buen gobierno corporativo lo que procura es integrar controles externos e internos para armonizar un clásico conflicto, que son los conflictos de interés entre accionistas y directivos, resultante de la separación de lo que es propiedad y control. Entonces va a ser un sistema por medio del cual la empresa va a funcionar y se va a regir bajo principios éticos y organizativos. Y vean, aquí ya hay un punto en común entre ambas figuras. La palabra ética se repite. Ténganlo presente. Entonces vamos a distribuirnos los derechos y las responsabilidades entre todas las personas que hacemos vida dentro de la corporación, desde los dueños hasta los directivos, los gerentes y así para abajo. Vamos entonces a tener una serie de reglas, de procedimientos para tomar decisiones. ¿En qué? En los temas corporativos, en lo que es el día a día de nuestro negocio. Hago aquí un pequeño paréntesis solamente para lanzarles un punto que ojalá despierte su interés, y es para el tema de las empresas familiares. Si en el mundo empresarial, donde los dueños no son familias y los directores tampoco son familias de los dueños, hay dificultades y hay conflictos de intereses, imagínense en una empresa familiar, en donde el cuñado, la esposa, el hijo, el papá, la mamá, todos tienen roles, y si no tienen roles influyen cuando están en la casa cenando, influyen en la toma de decisiones. El buen gobierno corporativo tiene un peso importante para destrabar esos aspectos que puedan surgir en el marco de una empresa familiar. Pero no podemos, hoy no es objeto de nuestra presentación las empresas familiares, pero sí quería decirles que el buen gobierno es una llave que nos permite resolver muchos problemas. Bueno, vamos a identificar algunas diferencias entre ambas figuras para ir aterrizando nuestro concepto. El Corporate Compliance es voluntario. Va a tener su origen en la autorregulación empresarial. De ahí la importancia de que hace falta una intención real por parte de los dueños de la empresa, de los accionistas, de la junta directiva, de querer de verdad aplicar el Corporate Compliance en su organización. Evidentemente, esto genera la necesidad de realizar ciertas inversiones, pero los beneficios se pierden de vista, como veremos más adelante. El Corporate Compliance tiene por norte garantizar la continuidad operativa del negocio mediante el cumplimiento de las normas que le sean aplicables. Cuando tú tienes la oportunidad de conversar con un general manager, un CFO de una empresa y le preguntas, ¿qué esperas de mí como abogado? Lo primero que te va a decir es que por favor no me cierren mi empresa. El empresario quiere que la empresa funcione. El empresario sabe que por cada día que la empresa esté cerrada es mucho el dinero que va a perder. Y en estos países altamente regulados, y el riesgo es latente, está muy presente. De tal manera que lo que buscamos al aplicar un programa de Corporate Compliance es garantizar que la empresa funcione, opere perfectamente, sin inconvenientes, sin disturbios, sin interrupciones. Por último, el Corporate Compliance contribuye con la materialización del objeto social, porque como nos va a permitir operar porque estamos cumpliendo con nuestro ordenamiento jurídico, significa que vamos a poder alcanzar entonces la ejecución de los actos de comercio que son el objeto social de nuestra empresa. Ahora bien, ¿qué ocurre con el buen gobierno corporativo? Mientras el Corporate Compliance es voluntario,
En el buen gobierno corporativo no necesariamente. Depende de los países, puede presentarse el caso de que se trate de una exigencia legal para determinadas empresas. Especialmente lo vemos en el campo de las empresas cotizadas. ¿Esto significa que solamente podremos tener un programa de buen gobierno corporativo en empresas cotizadas? La respuesta es no. Cualquier empresa, sin importar su tamaño, podrá tener un programa de buen gobierno corporativo. Muchas de las empresas grandes venezolanas que yo conozco tienen un programa de buen gobierno corporativo. Lo vemos en la banca, lo vemos en el seguro, lo vemos en empresas de alimentos, y no estoy hablando solo de empresas transnacionales, sino de empresas venezolanas. Entonces, el buen gobierno corporativo pretende armonizar el conflicto de intereses entre accionistas y directivos, distinto a lo que ocurre en corporate compliance, que tiene como que una finalidad distinta. Es déjame operar porque estoy cumpliendo con mi normativa aplicable. Por último, el buen gobierno corporativo va a procurar siempre mejorar lo que es la organización y el funcionamiento interno de la empresa. Evidentemente, al lograr ese nivel de entendimiento y armonizar ese conflicto entre accionista y directivo, todo va a fluir con mucha naturalidad. Vamos a tener transparencia y vamos a generar confianza. Y eso es precisamente de lo que quiero hablar en la siguiente lámina. Sobre los beneficios que presentan cada una de estas figuras. El Corporate Compliance, como primer gran beneficio, es que para algunos países es un eximente de la responsabilidad penal para la persona jurídica. Si usted cuenta con un buen programa de Corporate Compliance, si usted cuenta con su Compliance Officer y está ejecutando el programa con ese nivel de entendimiento, de tal punto en donde no hay dudas de la seriedad del programa, es decir, no es que es algo maquillado, no es que es algo ficticio, no es que es algo simulado, sino que de verdad usted tiene su programa, seguramente va a servirle como un eximente de la responsabilidad penal. ¿En dónde vemos eso? Ahorita lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en México, y es una realidad absoluta. Y por eso yo les decía que el campo laboral que ha abierto esta regulación de Corporate Compliance es enorme. Muchas empresas a nivel internacional están buscando profesionales que se quieran dedicar a este punto y ven en los abogados los skills necesarios para poder cumplir con este rol. Y no en cualquier abogado. En el abogado mercantilista ven allí un gran profesional para poder ocupar estos cargos que todas las empresas están en este momento buscando. Otro beneficio del Corporate Compliance es que va a contribuir con la prevención de delitos, conductas delictivas como la corrupción. Ustedes saben que en países como los nuestros, lamentándolo mucho, ocupamos los peores puestos en las mediciones de percepción de la corrupción. Vivimos en países que son percibidos como altamente corruptos. De tal manera que en la medida en la que nosotros cumplimos con las leyes y estamos capacitando a nuestro personal, dando el ejemplo internamente, vamos a contribuir con la prevención del delito y las conductas delictivas. Recuerden que combatir la corrupción no hay una sola medicina, una sola acción. Son múltiples acciones. Lo que estamos haciendo hoy, estamos contribuyendo en esa gran pelea para combatir a la corrupción. Otro beneficio es que las empresas que tengan Corporate Compliance van a presentar una ventaja competitiva frente a otras. Ya les decía, las empresas que tienen estos programas van a querer contratar nada más con empresas que también lo tengan. ¿Por qué? Porque nos interesa, no quisiéramos caer en el riesgo de afectar nuestra reputación. Que alguien diga el día de mañana, ay, pero mira, esta empresa contrata a una empresa que está siendo objeto de un escándalo por corrupción. Entonces, para prevenir esos riesgos, el Corporate Compliance es una buena acción. Favorece entonces la imagen externa de la empresa. Esto además ayuda muchísimo a atraer talento, porque yo como profesional quiero trabajar en una empresa que cumpla con las normas y que tenga una muy buena reputación. Y va a contribuir con la organización de la empresa con su buen funcionamiento. El buen gobierno corporativo, entre los beneficios, tiene que, como va a generar
mayor confianza en el mercado y concretamente los inversores, nos va a abrir una maravillosa llave a tener más acceso a la financiación. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque no es lo mismo una empresa que toma decisiones a puertas cerradas, conflictivas, erráticas, que son objeto de escándalos en las redes sociales, por disputas entre dueños, accionistas y juntas directivas, a una empresa que todo lo hace de manera transparente. Entonces va a aumentar la rentabilidad de la empresa y su valor dentro del mercado. Y ojo, esto no son apreciaciones mías, esto está demostrado con números. Pasa que por tiempo no me da oportunidad de mostrarle los números, pero es así, esto es una realidad, está comprobado ya científicamente los beneficios. Entonces las empresas van a lucir más atractivas y se van a posicionar mejor que sus competidores. Vamos a equilibrar entonces los intereses de la compañía con los accionistas, vamos a atraer el interés de los stakeholders. ¿Por qué? Bueno, porque estos van a apostar siempre a estar asociados y a hacer negocios y tener relacionamiento con empresas que apuestan al crecimiento sostenible y que tengan una presencia o una vocación de largo plazo en el mercado. Como les decía al principio, son dos instituciones distintas, pero que en su fin último parecieran empezar a encontrarse. Es que ambas generan confianza. Y cuando tú generas confianza en el mercado, atraes inversiones nacionales, inversiones extranjeras. Y la consecuencia inmediata de atraer inversión es que vas a contribuir a favorecer el crecimiento y la creación de nuevos empleos. Vas a ayudar a generar riquezas y oportunidades. De tal manera que estas simples acciones pueden contribuir con un granito de arena muy importante en la economía de un país. Bueno, y como les prometí, aquí está la lista de la bibliografía que les recomiendo consultar. Y bueno, creo que cumplí con mi promesa de hablar en 20 minutos. Muchísimas gracias. Adelante, profesora. Muchas gracias, profesor Castañino. Excelente disertación sobre el tema, un tema sin duda de muchísima actualidad en la actividad empresarial hoy en día. Pasamos entonces a escuchar al profesor José Valentín González. El profesor José Valentín González es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho Administrativo por la UCAP, profesor de Derecho Administrativo en la UCAP, pregrado y posgrado, jefe del Departamento de Derecho Administrativo y de Derecho Penal de Damper Abogados. La ponencia del profesor José Valentín se titula Cumplimiento normativo y empresas multinacionales en Venezuela. Experiencia como abogado externo. Adelante, profesor José Valentín. No puedo comenzar todavía, necesito que me desbloqueen el video. Ok, ya estoy aquí, déjame colocar. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí, aquí en mi casa, en la UCAP, mi casa de Caracas, porque yo no soy de Caracas y desde que llegué a Caracas lo hice para estudiar en la universidad y bueno, la vida me ha mantenido vinculado a ello y espero que estar así durante lo que me queda de vida, que espero que sea bastante. Miren, yo quería hablarles de mi experiencia personal como abogado de una firma que se ocupa de este tipo de temas, ¿ok? Y compartir un poco algunos casos que, por supuesto, por confidencialidad no puedo revelar los nombres, los que se han resuelto exitosamente, no se conocen. Y afortunadamente casi todos, prácticamente todos los hemos resuelto exitosamente. Puedo mencionar algún caso americano, o sea, que se ha llevado a alguna corte americana y entonces no esté vinculado por ese deber de confidencialidad. ¿Qué es lo que sucede con las empresas multinacionales? Y cuando estoy hablando de empresas multinacionales, voy a referirme fundamentalmente a aquellas empresas multinacionales que no están en sectores altamente regulados como la banca y seguros. ¿Por qué? Bueno, porque esas empresas operan normalmente a través de subsidiarias o de sucursales
y se tienen que someter a una normativa muy específica en materia de cumplimiento normativo en los ordenamientos sectoriales de banca y seguros. Entonces, allí la experiencia es diferente, aunque sí voy a hacer mención a algunos casos. Estoy hablando ahorita, voy a hablar fundamentalmente de empresas como laboratorios farmacéuticos, empresas de consumo masivo, ¿ok? También son empresas altamente reguladas en sus países de origen, no solo reguladas por su participación en la bolsa o por sus inversiones en el extranjero, sino también por las consecuencias que tienen, las consecuencias que puede tener el consumo de sus productos para el público. Estas empresas operan normalmente a través de subsidiarias en Venezuela y claro, como subsidiarias venezolanas, como empresas, como compañías venezolanas, están en la obligación de cumplir con la normativa venezolana, que es una normativa, por lo menos en el papel, bastante completa, sobre todo en materia de corrupción. Pero los estándares de estas subsidiarias de empresas multinacionales son mucho más altos. Son mucho más altos porque, bueno, primero por el alcance extraterritorial de normas como el FCPA, el UK Bribery Act, entre otras, dependiendo del país de origen de la multinacional o del país donde operen las multinacionales. Esto es importante señalarlo porque en algunas ocasiones uno cree que porque la empresa es suiza o su matriz es suiza no está sujeta al FCPA, pero no, resulta que la empresa tiene ADRs que se cotizan en Estados Unidos o tiene actividades importantes en Estados Unidos o uno depende de la supervisión, por ejemplo, de la filial o la subsidiaria americana, entonces cae dentro del ámbito, por ejemplo, el FCPA. También puede pasar si operan a través de una filial que esté en el Reino Unido. Entonces, aun cuando la empresa no sea americana, ustedes no la identifiquen como americana, y aun cuando la matriz principal no esté en los Estados Unidos, puede que haya factores de conexión que lleven a que las leyes americanas, las leyes británicas o alguna otra ley de un país desarrollado sea aplicable. Entonces, más allá de las leyes venezolanas, pues ellos tienen que prestar atención a estas leyes que tienen un alcance extraterritorial. Pero además, los códigos internos, los códigos internos, las normativas internas de estas empresas van mucho más allá de las obligaciones que establecen sus propias leyes de sus países de origen o de otros países en los cuales operan. ¿Por qué? Porque hay una serie de valores que van más allá de lo que puede ser las obligaciones establecidas en la ley. Y allí puede haber, por ejemplo, temas de acoso sexual, de discriminación. Nosotros tenemos esas leyes, pero ellos a veces tienen políticas también que trascienden las obligaciones legales. Pues como dijo el profesor, en muchos casos aquí hay temas éticos, ¿ok? Hay temas éticos que son importantes. Hay temas, por ejemplo, de derechos humanos, que también son relevantes. Temas de igualdad de género, lo cual Venezuela no ha avanzado como ha avanzado en otros países, pero incluso más allá de eso, en algunos casos estas compañías multinacionales se han adelantado a las propias exigencias de esas otras legislaciones que afectan sus operaciones en Venezuela. Como dijo el profesor, ¿cuál es la relevancia del cumplimiento de estas normas? Bueno, más allá del sentido ético y de imagen que puede tener, porque digamos, estas empresas están sujetas al escrutinio público, están sujetas al examen de organizaciones de consumidores, de pacientes, en el caso de los laboratorios farmacéuticos. También es relevante el tema de la exoneración o atenuación de la responsabilidad penal o incluso patrimonial por la adopción de programas de compliance, de cumplimiento normativo adecuado. Eso en algunos países desarrollados o en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en el caso del Perú, en el caso del Brasil, está, digamos, un poco más claro. En Venezuela, ustedes no van a conseguir una normativa de compliance, salvo en sectores específicos, como la banca, como los seguros, como el mercado de capitales, pero uno, si escudriña un poco en los elementos, digamos, de los aspectos subjetivos del tipo penal, uno llega a la conclusión de que sí puede ser algo que puede eventualmente excluir la responsabilidad, bien sea de la empresa, en aquellos casos limitados en los cuales hay responsabilidad penal
de personas jurídicas en Venezuela o de sus directivos. Así es un elemento a tomar en cuenta, no solamente para con la responsabilidad penal o patrimonial que puedan afrontar estas empresas en países fuera de Venezuela, o sea, o fuera de Venezuela, sino que también puede ser un elemento a considerar en Venezuela. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que más preocupa a las empresas multinacionales y cuál es el objeto fundamental de estos programas? Bueno, es el tema de la corrupción. Pero cuando yo hablo de corrupción, no me estoy refiriendo solamente al tipo estricto de corrupción propia o impropia, tampoco me estoy refiriendo exclusivamente a la ley contra la corrupción. Tampoco me estoy refiriendo exclusivamente a la afectación del patrimonio público. Ustedes están al tanto de que existe corrupción privada y que en las últimas reformas legales en Venezuela de la ley contra la corrupción y de la ley orgánica de precios justos se ha previsto el tema de la corrupción privada y eso también es objeto de, digamos, de estas regulaciones. Así que esa es, digamos, hoy por hoy la preocupación fundamental de estas empresas multinacionales. O sea, no incurrir en casos de corrupción que puedan repercutir en su responsabilidad en el extranjero, por supuesto en su responsabilidad también aquí, o en su imagen, porque eso es un elemento también muy valioso. Ahora yo quiero hablarles del rol del abogado. Y quiero dividirlo en abogados internos y abogados externos. O sea, quiero ocuparme de cuál es el rol del abogado dentro de la empresa y explicarles un poco porque eso es una fuente de trabajo interesante. Lamentablemente, uno se consigue en algunos casos que el puesto de oficial de cumplimiento le es asignado a alguien que no es abogado. Yo no quiero decir que solamente un abogado puede ser oficial de cumplimiento. Evidentemente hay algunos profesionales con una serie de habilidades, de destrezas y una formación que les puede permitir realizar esta labor. Por ejemplo, un auditor. Un auditor es una persona con una formación extraordinaria y si es una persona talentosa, pues hay elementos legales que él ya maneja, sobre todo en materia tributaria, y que le pueden permitir desarrollar esta labor apropiadamente. Pero en otros casos he visto en los cuales se coloca personas que no tienen realmente la formación necesaria. He visto, con todo el debido respeto, licenciados en comunicación social, colocados como oficiales de cumplimiento, licenciados en relaciones industriales, y creo realmente que eso responde en algunos casos a una intención de no tomarse suficientemente en serio la labor del oficial de cumplimiento. Me ha sucedido también que, aunque desde la casa matriz se exige que el oficial de cumplimiento tenga autonomía, sea una persona con una buena remuneración y tenga la capacidad pues, de tomar decisiones que incluso puedan poner en peligro el cargo de los administradores principales, pues a este oficial de cumplimiento se le coloca en una posición secundaria. Yo recuerdo una oportunidad en la cual me convocó la junta directiva de una empresa para hablarme de un incumplimiento muy grave que habían detectado. Y lo primero que le pregunté es dónde está el oficial de cumplimiento. Entonces dijeron, bueno, él está por allí, pero él está al tanto. Bueno, más o menos, sí sabe. Yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, traigan al oficial de cumplimiento de inmediato, porque lo que puede estar sucediendo, sobre todo por la actitud de ustedes de excluirlo, aunque ustedes están tratando aquí de solucionar el problema, es que el oficial de cumplimiento en este momento está reportando directamente a su jefe y el puesto de todos ustedes esté en riesgo y el mío además como abogado externo. Así que incorporemos al oficial de cumplimiento. Los obligué a incorporar al oficial de cumplimiento que no era abogado. Y eso es, bueno, una de las cosas a las que había hecho referencia. ¿Cuál creo yo que es la formación ideal de un oficial de cumplimiento? No estoy de acuerdo con el profesor, no creo que sea un especialista en derecho mercantil el perfil ideal. Es complicado. ¿Por qué? Porque son muchos los conocimientos que se deben tener. Yo creo que una formación regulatoria es fundamental. O sea, un especialista en derecho administrativo es un elemento importante, pero no basta. Hay que tener conocimientos de derecho penal también. O sea, eso es muy importante porque medir las consecuencias de los problemas y de los riesgos es una labor que un penalista puede hacer de una manera muy eficiente.
Pero el problema es que también hay que tener un conocimiento, de lo que puede llamar derecho corporativo. Y normalmente las personas que son administrativistas, son penalistas, no los tienen. Entonces comienzan a cojear por allí. Pero además los abogados, salvo un grupo de corporativistas muy talentosos o salvo los tributaristas, tienen conocimientos limitados o un entendimiento que no es el mejor del tema de la contabilidad. Y la contabilidad es fundamental en la detección de irregularidades y en el manejo del compliance. Entonces, como verán, es complejo pensar en un oficial de cumplimiento. Quizás lo ideal es pensar en un equipo de cumplimiento, en el cual, bueno, si usted se decanta por un abogado corporativo, bueno, el abogado corporativo pueda contar con otro tipo de soporte. Si se decanta por un penalista o alguien que está en aspectos regulatorios, pueda contar con el apoyo de un personal que lo ayude con temas de contabilidad. Pero en la crisis económica que vivimos, pues no hay mucha disposición de gastar en esto, salvo aquellas empresas, como digo, que responden a sectores altamente regulados, en los cuales, bueno, hay que tener un equipo de compliance, porque sí, la última regulación de mercado de capitales, bueno, se le fue un poco la mano e impone unos equipos que ninguna empresa de las cotizadas en el país está en capacidad de sostener, y bueno, eso es un problema que se enfrenta y que, bueno, que hasta ahora no se ha resuelto. Ahora, mi rol, estrictamente hablando, que es el abogado de libre ejercicio. El abogado que asesora, el abogado que apoya o el abogado que interviene en materias de cumplimiento, en apoyo de las multinacionales. Normalmente en Venezuela se trata de abogados que practican derecho penal. Ese es mi caso. Yo soy especialista en derecho administrativo, pero con el perdón de la universidad no he presentado mi trabajo de grado de la especialización de derecho penal, pero también la cursé y también ejerzo derecho penal. Entonces, normalmente son penalistas los que se involucran en el tema de compliance. Es muy bueno tener conocimientos de derecho penal para afrontar el compliance, pero yo sí creo que hay un problema en que un abogado litigante, en general, estén a cargo de labores de compliance. ¿Por qué? Porque los abogados litigantes somos normalmente los que enfrentamos los mayores riesgos en la representación de los clientes, dado los altísimos niveles de corrupción que existen en los tribunales. Entonces, aunque uno hace el mejor esfuerzo, sobre todo si tiene este conocimiento, no pareciera lo más lógico que sea uno el que se vigile. Debería estar vigilándolo a uno u otro. Por supuesto, uno lo vigila el oficial de cumplimiento de la compañía. Le pide cuentas, le pide informe. Pero si va a haber alguien dentro de nuestra propia oficina que vaya a realizar esa labor de apoyo, quizás alguien que no esté involucrado en el litigio sea una persona más adecuada. Cuando usted ve a un escritor americano, usted se consigue allí, aunque estén en un departamento que pueda calificar como delito de cuello blanco, por un lado está la gente que hace compliance y por otro lado están los que litigan, que normalmente son exfiscales. Normalmente no se mezclan, precisamente para, digamos, diferenciar un poco las funciones. Pero bueno, en Venezuela toca, pues, pero es algo que si nosotros evolucionamos y la economía se recupera y las necesidades de las empresas se amplían y tienen presupuesto, yo creo que dentro de los escritorios de abogados vamos a ir a una labor de especialización. Usted litiga derecho penal, vaya por allá. Usted, aunque sea un especialista en derecho penal y en derecho regulatorio, si se va a ocupar del compliance, aparte de su lado y dedíquese al compliance y no se involucra en el litigio. Pues el litigio es un área de mucho riesgo, dadas las características que existen en Venezuela. Quiero hablarles un poco de experiencias personales y hay un caso que a mí siempre me marcó mucho. Puedo mencionarlo sin mencionar al laboratorio farmacéutico. Este laboratorio farmacéutico tenía diferentes casas de representación y en cabeza de una de las casas de representación, en un proceso de fusión, quedó con una cantidad muy importante de medicamentos que tenían sustancias controladas. Eso es un área de riesgo gravísimo. Entonces, bueno, la decisión de ellos, porque era la más sana desde el punto de vista del compliance, era proceder a destruir esos medicamentos.
Pero para eso se requiere una autorización de las autoridades sanitarias. Pero sabiendo lo que iba a ocurrir, me pidieron involucrarme y yo acompañé al farmacéutico regente a la reunión inicial con las autoridades sanitarias explicándole que íbamos a destruir estos medicamentos. Bueno, la respuesta inmediata, porque así lo ve quien es farmacéutico y más si está a cargo de servicios sanitarios en el sector público, es, bueno, mira, es un medicamento que puede ser usado, es un medicamento que no va a expirar, o sea, tiene más de 2 años todavía antes de su fecha de expiración. Entonces, cuando me dijeron eso, ya íbamos preparados y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, nosotros podemos analizar una donación a un hospital privado, a una clínica. Y la respuesta fue no. Nosotros no aceptamos que ustedes vayan a donar una clínica, ustedes tienen que donarlo a un hospital público. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál era la capacidad de presión que tenían? Muy sencilla, estaba prevista una visita de inspección del equipo correspondiente para hacer esas inspecciones, que incluía CICPC, Guardia Nacional. Y bueno, faltaban como 15 días para la inspección y la empresa no estaba, digamos, no estaban todo, regulatoriamente no estaba al día, ¿ok? Pero ese no es el tema de compliance importante. El tema de compliance importante es el que les voy a explicar ahora. Entonces me dice la persona, la directora a cargo, me dice, dónennos a nosotros, a un hospital X, donen ese producto. Bueno, cuando volvimos a la reunión y les explicamos, bueno, la respuesta inmediata que recibimos del país con el que nos comunicamos era Estados Unidos, era no se puede hacer una donación al sector público por todos los problemas que implica el sector público en Venezuela. Entonces, no se puede, salvo que el sector público acepte un control y un seguimiento por parte de nosotros en la distribución y uso del medicamento. Bueno, imposible. Tengo que cortar el cuento, pero eso fue un proceso que tardó 3 meses, pidiendo por favor que difirieran la inspección y al final logramos la aprobación de la casa matriz para hacer la donación, pero allí aprendí muchísimo de temas de compliance en el sector farmacéutico, que es un sector en el que yo normalmente trabajo, pero aquí llegué al punto más alto de involucramiento de autoridades y asesores externos en materia de compliance. Otro caso que siempre recuerdo es un caso en el cual nos encargaron colaborar con una investigación de compliance que estaban realizando los Estados Unidos para un laboratorio anglosajón. Y el tema de este laboratorio anglosajón era que sus agentes aduanales habían cometido hechos de corrupción en procesos de importación en Venezuela. Bueno, todos sabemos lo que son las aduanas venezolanas. En ese caso, nuestra labor, por delegación, por llamarlo así impropiamente, fue realizar las entrevistas a quienes eran los agentes aduanales y entender un poco qué era lo que allí sucedía. Y bueno, aprendimos muchísimo, técnicas de interrogatorio, análisis de documentación, fue un trabajo bien importante. Y al final, lamentablemente, lo que pasa en las aduanas venezolanas es que, bueno, cada vez que una empresa multinacional identifica alguna irregularidad, que es bastante común en las aduanas, pues simplemente se despide a la agente aduanal y se contrata a otro hasta que con el nuevo agente aduanal se vuelve a descubrir una irregularidad. Hay un caso muy famoso, el caso de Pride, que es como orgullo, se escribe P-R-I-D-E, lo pueden buscar. Es una empresa americana que pagó multas importantísimas por infracciones de FCPA precisamente por aduanas venezolanas. Esto hubiera sido un caso Pride, pero afortunadamente se solucionó adecuadamente por las medidas que se tomaron y porque se demostró que se actuó de buena fe y se tomaron los correctivos necesarios y ni siquiera hubo una imposición de una multa. En los litigios, que es un área en la que yo trabajo y es lo que más dolores de cabeza me da. Fiscales, funcionarios de policía, jueces, personas que, no ellos, pero personas que a nombre de ellos solicitan pagos. A veces son cosas insignificantes, cosas que ellos consideran simplemente un favor, pero para nosotros como representantes de la empresa no podemos acceder a ellos. A veces te solicitan ayudas que
ayudas, en el caso del laboratorio farmacéutico, medicamento. Un medicamento que puede tener un valor mínimo. No se puede. La persona trabaja en el tribunal, trabaja en la fiscalía, que lleva una causa en la cual tiene interés el laboratorio. No hay manera. Y alguien inadvertido que no esté familiarizado con esto pensará, bueno, entonces se lo compro yo. No, tampoco. Yo soy un agente, soy un representante. Y en la mayoría de los casos, los graves problemas que se presentan en países como Venezuela es por la actuación de los intermediarios, de los agentes aduanales o los abogados. Los abogados somos un elemento de riesgo importantísimo para las empresas, porque en algunos casos podemos tener la tentación de incurrir en conductas que comprometerían a la empresa. Pero bueno, a mí me ha tocado realmente en algún momento que he tenido la oportunidad de hablar abiertamente con alguna persona que me ha pedido dinero, explicarle estas cosas. Porque claro, uno le puede decir, mira, yo no soy ese tipo de abogado, bajo ninguna circunstancia yo te daría dinero en intercambio por un favor, por una decisión, pero les confieso que a mí confrontar a una persona de una posición de superioridad moral y la cual prácticamente le está reprochando que es un corrupto, no creo que es lo más inteligente y no me agrada mucho. Entonces, cuando tengo la oportunidad de tener una conversación en confianza con ellos, lo siento, les explico, les digo, bueno, cuáles son las políticas de la empresa, cuáles son las consecuencias legales a las que se pone la empresa si las infringe. Pero al final te dije, bueno, no se lo pidas a la empresa, dámelo tú y lo que te pido es algo pequeño. Bueno, comienza ahí la explicación de por qué uno tampoco puede. Realmente el compliance, la aplicación extraterritorial de este tipo de leyes representa unos retos enormes para quienes nos dedicamos al ejercicio privado del derecho y representamos a estas empresas multinacionales. Incluso para mí, en algunos casos, representa un reto porque algunos compañeros de la oficina, que no están tan familiarizados con estos temas, no son capaces de detectar cosas que son infracciones a las políticas de cumplimiento o de compliance de la empresa. Obviamente, todos sabemos que un soborno es una conducta no permitida bajo la legislación venezolana y cualquiera puede intuir que tampoco lo es bajo las legislaciones vigentes en estos países de donde provienen estas multinacionales. Pero hay cosas como donaciones. O sea, ¿por qué una donación a un organismo público, además un servicio sanitario, puede ser un problema de compliance? O sea, el compliance llega a tal punto para tratar de prevenir estos problemas, y los fiscales en Estados Unidos son tan estrictos que en algunos casos sus interpretaciones pueden ser cuestionables sobre el alcance de algunas prácticas que puede que algunos compañeros de la oficina o puede que algunos empleados de las empresas a las que uno asesora, incluso el propio oficial de cumplimiento, no tenga claras las consecuencias de lo que está haciendo o que su conducta no es lícita o digamos no es conforme a las políticas y a los códigos de compliance que tiene la multinacional. Entonces eso es un reto y lamentablemente muchas veces a uno le llegan estos problemas, sobre todo con los empleados de la compañía cuando ya ocurrió el hecho. Uno no tiene la oportunidad de prevenirlo. En algunos casos porque él cree, el funcionario, digo el empleado o la empleada cree que no está haciendo nada malo. En otros casos porque prefiere hacerlo y cree que nunca se va a saber. Y una cosa que uno termina aprendiendo aquí en el compliance es que todo al final siempre se sabe. Es un área fascinante de trabajo. Como reflexión final, hay muchos abogados venezolanos que al emigrar no pueden, digamos, desempeñar funciones como abogados, ni siquiera internos, porque no tienen el título abogado al país donde van a trasladarse, pero sí pueden ser oficiales de compliance, porque aunque técnicamente no son abogados bajo esa jurisdicción, no hay una obligación de que lo tengan para ser oficial de compliance, y ha sido una extraordinaria oportunidad de trabajo para muchos compatriotas que están en el extranjero. Para quienes se dedican al derecho mercantil, yo les diría que donde pueden reforzar su perfil para este tipo de trabajo es en el manejo de la contabilidad.
que es un elemento fundamental para quien haga negocios y quien se dedica al derecho mercantil. Allí es donde puede estar, digamos, su ventaja comparativa con respecto a quienes hagan, por ejemplo, derecho regulatorio, derecho administrativo y derecho penal. Pero es una labor compleja y la formación que requiere es realmente muy completa. Probablemente nunca haya una persona que tenga todos los elementos. Por eso la importancia del equipo. ¿Okay? Y en la medida en que haya recursos en la compañía, en que haya un equipo. Y en la medida en que haya recursos en las oficinas de abogados, incorporar, aunque sea puntualmente, a otros compañeros de trabajo para que apoyen a uno pues, en el desarrollo de un reto como este. Bueno, es todo por ahora y estoy abierto a cualquier pregunta. Encantado. Muchas gracias por la invitación y por el honor de compartir con el profesor. Leí su trabajo y quedé encantado. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, profesor José Valentín González. De su exposición y la exposición del profesor Castañino se evidencia entonces que además de la vigencia e importancia del tema tratado en la tarde de hoy, pues las universidades jugamos un papel importante en la formación de aquellos profesionales que se quieran dedicar a esta área y especialmente quienes quieran ejercer en las empresas como oficiales de cumplimiento. Creo que eso nos abre la puerta a darles información sobre los programas que están adscritos a la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho y que se vienen actualizando día a día y se vienen incorporando temas como el que hemos tratado en la tarde de hoy. Con el permiso de ustedes, voy a pasar a compartir una presentación donde hay información específica sobre el programa de Derecho Mercantil y sus salidas intermedias o programas asociados. Igualmente daré alguna información sobre el programa de Ciencias Penales y Criminológicas, que sin duda se vincula también al tema tratado hoy. Derecho Administrativo es una especialización que también está adscrita a la Dirección de Posgrado de la Facultad, de manera que quienes quieran completar su formación como abogados especialistas en alguna de estas áreas, pues los invitamos a revisar nuestros programas, a revisar la página web de la universidad, donde podrán completar la información con los planes de estudio, etc. Paso entonces, con el permiso de ustedes, a compartir la presentación y a darles alguna información al respecto para luego pasar a la sesión de preguntas y respuestas. La facultad, hablaremos en primer lugar del programa de especialización en Derecho Mercantil, como les comenté. Es un programa de régimen semestral, cuyo plan de estudios está dividido en dos componentes. Un primer componente de asignaturas obligatorias que podemos apreciar en las dos láminas que estamos enfocando y que el cursante debe aprobar un total de 20 unidades crédito en ese componente de asignaturas obligatorias. Luego tenemos un componente de asignaturas electivas a elegir 2, donde el participante completará un total de 4 unidades crédito para completar 24 unidades crédito en escolaridad, más la presentación y aprobación de un trabajo especial de grado para optar al título de especialista en Derecho Mercantil. Este programa ofrece diversas alternativas al participante, ya que contamos con salidas intermedias donde el cursante puede, mientras realiza los estudios de especialización, obtener bien el diploma de estudios avanzados en Derecho Corporativo, muy vinculado al tema de hoy, y también certificados por programas de ampliación en el área de sociedades mercantiles y contratos mercantiles. El programa de estudios avanzados en Derecho Corporativo es igualmente un programa de régimen semestral. Su plan de estudios contempla 6 asignaturas, de las cuales 5 son materias comunes con la especialización, de manera que aquel que inicia la especialización y aprueba las 5 materias comunes con el PREA o programa avanzado, solo tendrá que cursar una materia adicional para que se le otorgue el diploma de estudios avanzados en Derecho Corporativo. De igual manera,
Quien ingresa inicialmente por el programa de estudios avanzados en Derecho Corporativo, al aprobar las materias comunes con la especialización o culminar y obtener el diploma de estudios avanzados, puede ingresar a la especialización y ya tendrá 5 materias, 3 de ellas obligatorias y 2 electivas, aprobadas en régimen de especialización. Otras de las salidas intermedias son los programas de ampliación en sociedades mercantiles, aprobando 3 materias obligatorias concernientes al área de las sociedades, más una materia electiva para totalizar 9 unidades de crédito. Tiene una segunda opción, que es en contratos mercantiles. De igual manera, el participante tomará 3 materias obligatorias vinculadas al área de contratos, una materia electiva, y obtendrá de esta manera también el certificado de ampliación en contratos mercantiles. Una de las grandes ventajas dentro de todo lo grave que ha significado la pandemia por el COVID-19 es que la universidad ha salido adelante con las clases en modalidad distancia. Eso ha permitido que profesionales que no residen en la ciudad de Caracas e incluso que residen fuera del país puedan tomar nuestros cursos. Se estima que el próximo semestre de igual manera se dicten las clases a distancia a través de la plataforma institucional de aulas virtuales de la universidad, que es el módulo 7. En cuanto a los aspectos administrativos de esta especialización, que siempre los aspirantes nos consultan vía correo electrónico, etcétera, debemos informarles que el costo de la preinscripción o derecho de preinscripción es de 2.5 unidades crédito. El costo de la inscripción dependerá del número de unidades crédito que el aspirante inscriba en cada uno de los semestres. La unidad crédito tiene en este momento un valor de $15 y las materias de 2 créditos tienen un valor de $30 y las de 3 unidades crédito, $45 la mensualidad. En total, el semestre equivale a una inversión de 5 mensualidades. En este momento estamos en el proceso de preinscripción de los programas semestrales. El lapso de preinscripciones está abierto hasta el 30 de julio de este mes y quienes estén interesados pueden acceder al link que se muestra en la lámina para tener toda la información completa sobre el proceso de preinscripciones. Finalmente, pueden escribir al correo del programa derechomercantil@ucap.edu.be o directamente a mi correo institucional aguario@ucap.edu.be. Abro un espacio también para darles información sobre la especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, cuyo proceso de preinscripciones finalizó el día 21 de abril. Sin embargo, el programa ofrece la posibilidad a los profesionales que no sean alumnos regulares de la especialización de cursar los cursos de ampliación. Son materias del plan de estudios del programa que el participante o el interesado toma y al aprobarlas se le otorga un certificado de ampliación en esa área específica de la materia que seleccionó. Para mayor información pueden comunicarse con el profesor Luis Pompilio Sánchez al correo del programa de Ciencias Penales y Criminológicas @ucap.edu.be o al correo institucional del profesor Luis Pompilio, luissanch@ucap.edu.be. En el chat estarán colocados los correos y los links de acceso a información sobre estos programas. También queremos aprovechar esta oportunidad para extenderles la invitación a que participen en el seminario web que está programado para el día de mañana a las 4 de la tarde. Es la segunda conferencia sobre violencia intrafamiliar, específicamente violencia de género, a cargo de la profesora Tamara Bechar, webinar coordinado por el profesor Luis Pompilio Sánchez. Con esto cierro la información sobre los programas, los invito a visitarnos en nuestra página web y paso a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una primera pregunta que la formula Fernando Salazar.
dirigida al profesor Diego Castañino. Desafíos del cumplimiento normativo o corporate compliance en un contexto marcado por las empresas en la era digital. Adelante, profesor Castañino. Sí, muchísimas gracias. Fíjese, tal y como les dije, no existe una exigencia en cuanto al tamaño ni característica para que una empresa pueda aplicar un programa de compliance. Yo he visto pequeñas, medianas y grandes empresas. Por supuesto, como comentábamos, hace falta una inversión, hace falta un equipo que se encargue de hacer el diagnóstico y ejecución del programa de compliance, hace falta profesionales, ¿verdad? Entonces, típicamente lo vemos en las grandes empresas, pero es perfectamente válido y aplicable en empresas de cualquier rama y de cualquier tamaño. Gracias, profesor. Pasamos a la siguiente pregunta. La formula José Rinacente. Saludos desde Barquisimeto. Excelente iniciativa. Al profesor Diego, quería preguntarle si hay particularidades en la aplicación del Corporate Compliance en los PYME, tomando en consideración que las grandes empresas pueden tener personal exclusivo dedicado, pero en las pequeñas empresas sería muy costoso. En su experiencia, ¿cómo se adapta a las PYME? Adelante, profesor. Mira, todo es cuestión de voluntad, ¿verdad? Si hay voluntad de tener un programa de compliance, es perfectamente válido. En cuanto al nombre, que también vi por ahí otra pregunta, fíjense que en la doctrina podemos conseguir corporate compliance, compliance empresarial, cumplimiento empresarial, lo llaman de distintas maneras, solamente compliance. Lo importante, más allá del nombre, es el objetivo y el objetivo es el que compartíamos. Adelante, profesora. Gracias, profesor Castañino. Vamos a la siguiente pregunta. Igualmente está dirigida a usted, profesor. La fórmula Wilfredo Monsalve. Profesor Castañino, he visto que el compliance tiene aplicación en sectores distintos al empresarial. Por ejemplo, empresas del tercer sector y otro tipo de organizaciones. En esos casos ya no sería adecuado hablar de corporate compliance, sería simplemente compliance genérico. Adelante, profesor. Sí, es básicamente la idea que acabo de compartir. Básicamente el concepto de corporate viene de corporation y podríamos aplicarlo a organizaciones, conjunto de personas, inclusive la concepción de la persona moral. Sin embargo, más allá del nombre que se utilice, es la finalidad la más importante. Gracias, profesor. Continúo con la próxima pregunta, en este caso dirigida al profesor José Valentín. La fórmula José Rinacente. Saludos, profesor José Valentín, desde Barquisimeto. En su experiencia, ¿cómo es la relación entre el oficial de cumplimiento y el auditor interno? ¿Es cooperativa en la práctica? Adelante, profesor José Valentín. Gran saludo. Yo nací en el Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, así que saludos al paisano y colega. No, realmente en mi experiencia no lo es y quizás es lo mejor que no lo sea. Porque eso, claro, uno piensa, el auditor interno o personas que cumplan funciones similares puede alimentarse digamos, de las guías del oficial de cumplimiento, pero también pueden comenzar a generarse relaciones extremadamente estrechas que puedan afectar, digamos, que puedan afectar la labor del oficial de cumplimiento. Y además hay otro tema. No es labor del oficial de cumplimiento guiar las actividades de un auditor o de alguien que cumpla funciones como tal. Ese no es su rol. Su rol es un rol de control, de prevención, pero
pero no de guiarlo, sobre todo porque el auditor tiene una formación muy amplia, tiene una formación probablemente incluso para los temas que a él le interesa, va a tener una formación mucho más profunda de la que tiene el oficial de compliance. Y él tiene a quien recurrir en las empresas multinacionales. Tiene toda una línea de mando regional, mundial, que para resolver las dudas que él tenga. Y muchos de los problemas de compliance derivan de incumplimientos contables, problemas con los auditores, con los contadores de las empresas. No es común que haya una relación cooperativa, y a mí en general me parece que es la forma correcta de la cual debe manejarse. Gran salud. Pero fíjense, quizás para aprovechar aquí, quisiera compartir también un poco mi experiencia como consultor jurídico in-house de una transnacional norteamericana, ¿verdad? Responsabilidad en 13 países. Lo que yo he visto sí es un poco distinto. Yo sí he visto un ambiente de colaboración entre las dos áreas, tal cual como menciona el profesor, son dos áreas distintas que reportan a funciones distintas con muchas diferencias, ¿verdad? Pero también siento que el compliance officer tiene, entre sus múltiples roles, porque tiene muchas cosas que hacer, también tiene una muy importante que es la del entrenamiento. Entonces el compliance officer es una persona que continuamente está entrenando, está recordando, es como esa vocecita antes en el metro de no pases la línea amarilla, no pases, cónchale, yo sé que no puedo pasar la línea amarilla, pero me lo recuerdan todos los días. Pues la vocecita del compliance officer está allí en la compañía todos los días diciéndote, por favor, recuérdate, no aceptamos sobornos, recuerda, tenemos que hacer los registros contables adecuadamente, recuerda actuar con ética. Entonces, el compliance officer tiene un rol muy importante de entrenamiento. Evidentemente no va a entrenar a los auditores en términos contables, pero sí en principios generales de lo que venga, si en caso de una empresa norteamericana, que es la que me toca hacer vida, de temas de la FCPA, de la OFAC, del Departamento de Justicia. Hay muchos lineamientos, información que hay que transmitir y que hay que todos los días recordar como esa vocecita del metro. Muchísimas gracias, profesores. Si tienen alguna pregunta adicional, hay una persona que pregunta sobre un tema administrativo. Le pedimos nos escriba a las direcciones de correo que se han colocado en el chat para darles respuesta sobre esa pregunta que es específicamente de carácter administrativo sobre los programas. No sé si los profesores José Valentín y Diego Castañino quieren agregar algo. De mi parte, solo agradecer. Un honor compartir panel con el profesor. Siempre a la orden de mi casa de estudios de la Universidad Católica Andrés Bello para contribuir con todas las actividades que deseen. Estoy a la orden para aclarar dudas y me pueden contactar por mi correo electrónico o por las redes sociales. Muchísimas gracias. Bueno, también Gracias quiero a dar... usted, profesor. Adelante, profesor, disculpe. No, disculpe usted, profesora. Para mí un honor compartir con el profesor Castañino. Me encantó su artículo, sus impresiones, que han servido pues de introducción, y yo creo que fundamentalmente también de estímulo al interés de quienes están aquí presentes, y ojalá eso los motive, que las palabras del profesor le hayan servido para despertar su interés por un área que ya en términos estrictamente pragmáticos puede darle muchísimas oportunidades de trabajo. El camino está abierto, se requiere trabajo, se requiere formación, se requiere disciplina y se requiere muchísima organización, pero espero que las palabras del profesor los hayan estimulado realmente a interesarse en un área que les puede permitir oportunidades de trabajo muy interesantes, no solo aquí, sino también en el extranjero. Muchas gracias y un honor. Muchas gracias, profesor José Valentín González, profesor Diego Castañino. El honor ha sido nuestro contar con sus excelentes disertaciones esta tarde. Y bueno, les invitamos a todos los participantes a que estén pendientes de nuestras redes sociales y de las informaciones que constantemente a través de la Dirección de Posgrado de Derecho y de la Oficina Técnica de Posgrado les hacemos llegar sobre nuestros programas, cursos y sobre las actividades como la que hemos realizado la tarde de hoy.
Muy agradecidos a la profesora Anafina Vargas, al profesor Luis Pompilio, profesora Andreina Ibarra, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y buenas tardes.